Buenas noches, bienvenidos nuevamente a La Silla Rota, muchas gracias. Está con nosotros esta noche el profesor Humberto Moreira, presidente nacional del PRI, un partido que ha sido el eje en las últimas horas, en los últimos días. Profesor, muy bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, y gracias al auditorio. Esta es de las primeras entrevistas que La primera. da usted, muchas gracias, la primera entrevista que da usted después de la jornada electoral del pasado domingo 3, donde todos los diarios, todos los medios dieron cuenta, casi coincidimos en los encabezados de que arrastra el PRI. ¿Cuál es el balance personal de esta circunstancia? Bueno, fue una elección que nos deja muy buenos resultados al partido. La elección en el caso de Hidalgo, con el triunfo de la capital, con buenos resultados, muy buenos resultados. En el caso de Nayarit, donde nuestro candidato obtiene el triunfo también, con una muy buena diferencia, superior al triunfo anterior de hace 6 años en Nayarit. En el caso de Coahuila, me regreso a Nayarit, también ganamos Tepic, que es la capital. Sí. En el caso, porque hubo elecciones municipales concurrentes, en el caso de Coahuila, con un amplísimo margen, con un triunfo contundente, que nos lleva a la pasada elección a tener un crecimiento muy importante en la votación, muy considerable, y ganamos además todos los distritos locales que estaban también en concurrencia en esta elección. Y en el caso del Estado de México, con un amplísimo margen, con una gran contundencia, con la votación más alta histórica registrada en el Estado de México, altísima votación, que estimábamos nosotros metas y que fueron superadas en el caso del Estado de México y en el caso de Coahuila también, y que nos permite ahora, bueno, con estos triunfos tener claridad hacia dónde tenemos que ir. Hace mucho tiempo que no se veía, especialmente en los estados, en particular el Estado de México, este tipo de cifras, más de 60 en la ventaja del candidato ganador. ¿Cuáles son las claves, dicho con brevedad? Entre otras cosas, vimos nosotros que usted hizo una campaña casi paralela al candidato, donde se reunía con las bases, se reunía con los cuadros del partido. ¿Cuáles son los principales ejes, digamos, en el Estado de México, para precisar? El trabajo con la estructura, que es muy importante. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es la estructura? Son todos aquellos militantes que tienen tareas de promoción del voto, que tienen tareas de representación electoral, que tienen tareas de defensa del voto, con todos los activistas que están promoviendo a nuestro candidato. El extraordinario trabajo que hizo cada uno de los candidatos, en el caso de Rubiel, un trabajo muy cercano a la gente, con muchísimas reuniones, donde era el primero que llegaba al evento, llegaba siempre antes, mejor dicho, de la hora de inicio, y se quedaba horas con esa cercanía y esa relación. El que hicimos campañas de propuestas nosotros, no entramos nunca a la riña política, no nos distrajimos, sino íbamos con una visión muy clara de hacia dónde tenemos que llegar, que era llevar las propuestas a la gente y los compromisos pues que establecen para estas elecciones. Humberto, es muy evidente que el PRI ha fortalecido sus estructuras en aquellos estados donde gobierna. ¿Qué está pasando donde no gobierna? Da la impresión de que ahí sí hay un debilitamiento muy importante de la estructura que viene de años. Yo diría que el caso más notable tal vez sea el DF, a lo mejor hay uno más grave. ¿Qué está haciendo el PRI al respecto? Bueno, nos sentamos hace algunas semanas, los miembros del Comité Nacional, para revisar precisamente eso, y ahí coincido de que donde no gobernamos no ponemos o no habíamos puesto toda la atención. ¿Qué es lo que acordamos? El poder reconstruir o fortalecer la estructura que existe, ampliar la estructura que existe de promoción de militantes en cada uno de esos estados y estar preparados para el 2012. Faltan menos de 12 meses para la elección y tenemos que prepararnos en los 19 estados donde somos gobierno, ¿sí? Pero también en aquellos donde no gobernamos y que tenemos en las encuestas una posición favorable, pero si no va acompañado de un trabajo de organización del partido, quizá no se pueda traducir lo que dice la encuesta a eso. Entonces tenemos que ir a la par de la encuesta y trabajando en todo este ejército de promotores. En el caso de Coahuila, su estado natal, estado que usted gobernó, el candidato electo es su hermano Rubén Moreira. ¿Cuál es su balance personal al respecto? ¿No hubo algún momento de incomodidad que dijeran, bueno, esto es una especie de nepotismo, yo no sé si filtrado, ¿cómo lo interpretó, sí, cómo lo procesó usted? Sí, quizá lo más relevante de esto es la votación que se tuvo, Sí. Que fue altísima la votación, nunca antes una votación de esa magnitud en el Estado. Esta es parte de la democracia donde él cumple sus derechos políticos, donde es elegible, donde tiene sus derechos ciudadanos y donde la población decidió. Es decir, no es un cargo de designación, sino es un cargo de elección y la gente decidió porque fuera él.
Sí es importante decir que no hay un antecedente en la historia que haya sucedido esto, pero bueno, sucedió en Coahuila, que es un estado que está dentro de los 3 con mayor índice de escolaridad, dentro de los 3 con mayor índice de desarrollo humano, dentro de los 3 que tiene menor marginación social y dentro de los 3 que tiene la mejor posición económica en su población, es decir, en el país. Se ejerce la democracia, se ejerció con esta votación y superó por mucho las metas que teníamos, ¿no? Todo esto indica que el PRI en verdad viene de regreso en busca del 2012. ¿Cuáles son los obstáculos o las principales preocupaciones suyas en esta ruta a la elección presidencial del próximo año? ¿Cuáles son mis preocupaciones, Roberto? Primero, mantener la unidad real del partido, entre todos los actores del partido, no solamente en la parte superior de la estructura, sino en todo el partido. El poder traducir esta unidad en hechos concretos, pues de fuerza, de que se ve el partido más vigoroso. ¿Qué tenemos que hacer de aquí a la elección? Fortalecer la estructura. ¿Y qué tenemos que hacer que es muy importante? Tenemos que decir para qué queremos llegar al gobierno federal, para qué queremos gobernar el país. Y nos vamos a dar la tarea en próximos días de presentar lo que será esta gran consulta que hagamos entre los priistas y entre los no priistas también, y de poder presentarles en el mes de octubre a la población a través de los medios de comunicación, si ustedes nos den favor, hacia dónde queremos ir como partido y como país al llegar al gobierno. ¿Qué diría usted de la vieja imagen del PRI? Tal vez muchos de los jóvenes que votaron en el 2012 no vivieron bajo el gobierno del PRI o no tuvieron conciencia política de ese ámbito, digamos, de ese momento. El PRI se ha ido transformando ciertamente, pero mantiene algunos rasgos, digamos, o algunos sesgos, algunos personajes, como también otros partidos lo tienen, no es exclusivo del PRI. ¿Cuál sería el mensaje en materia, por ejemplo, de gobernadores que han sido señalados de corrupción, de otros personajes también? Nosotros planteamos vivir el presente y ver hacia el futuro, tomar del pasado las experiencias exitosas, lo que se hizo, que fue muchas cosas buenas, la comunicación del país se dio carretera por los gobiernos priistas, el sistema educativo fue cuando creció y se fortaleció, en el sistema de salud lo mismo, el Seguro Social, el ISSSTE, ver toda esa parte buena, distinguir cuáles han sido nuestros errores, que todos los partidos lo tienen y todos los seres humanos también, y que veamos nuestro presente y cómo llegar a ese futuro que queremos. Por eso, Roberto, es construir este proyecto y de ser muy claros. A ver, así estamos y hacia dónde queremos ir. Más que entrar a una dinámica de riña política o de enfrentamientos, lo que haremos a partir de este triunfo electoral es ver hacia adelante y tener claridad de hacia dónde queremos llegar como país. ¿Qué reformas necesitamos, por ejemplo? Excelente. Le quiero rogar una interrupción, vamos a regresar en un minuto. Estamos con ustedes inmediatamente. Gracias.